días. Bienvenidos a nuestro programa Hacer para Hacer. Soy Isabel Gómez Vallarta y el tema de hoy es elegir la vida. ¿Por qué pusimos este tema? Este tema es el nombre de un blog que pertenece a Mariana López González. Es un tema muy interesante que yo creo que les va a gustar mucho. Y bueno, primero que nada darle la bienvenida a Mariana. No voy a explicar más de ella porque ella a lo largo del programa nos va a ir diciendo todo lo que es, pero me da muchísimo gusto que nos acompañes. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Isabel. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Al contrario, es un gusto que estés aquí porque deben de saber que me costó trabajo. Me costó trabajo contactarla. El tema del blog, como yo les comentaba, y lo que ella se dedica ahorita, trabaja, incluso pues dedica todo su tiempo a esto, es elegir la vida. Y la pregunta sería esa, ¿por qué? ¿Por qué elegir la vida? O sea, en realidad yo recuerdo que cuando me enojaba con mi mamá, ¿no? Y decía, yo te di la vida, pues yo tampoco te la pedí, ¿no? Era un poco así como de niño caprichoso, de pues si me la diste fue porque tú quisiste, ¿no? Yo no pedí. Pero en realidad creo que no nos damos cuenta muchas veces de lo valiosa que es la vida, ¿no? Cuando tenemos las cosas las damos por sentado y hasta que la vida nos presenta un revés, nos damos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Siempre anhelamos lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? No sé si tú, bueno, realmente tú eres la experta, nos puedas explicar qué nos lleva a esto, por qué tienes ahora esta visión tan positiva, ¿no? De acerca de las cosas, la transformación que has sufrido a lo largo del tiempo. Sí, pues bueno, primero empezando, o para empezar, ¿no? Lo que para mí significa elegir la vida, porque elegir la vida pues significa muchísimas cosas. Sí. Pero para mí elegir la vida significa justamente tomar decisiones que vayan construyendo una vida más enriquecedora para nosotros, ¿no? Entonces eso significa pues elegir en función de lo que beneficia nuestra salud, lo que nos acerca más a nuestros seres queridos, lo que nos acerca más a un sentido, a un propósito, ¿no? Entonces como que tomar nuestras decisiones en función de lo que va a enriquecer nuestra vida y nos va a hacer crecer, en lugar de tomar decisiones pues con otras motivaciones. Yo estudié diseño gráfico y mi plan de vida pues era dedicarme al diseño gráfico, ¿no? Yo me acuerdo que en la universidad los profesores nos daban estas estadísticas pues de la gente que se dedica a lo que es, que ejerce su carrera, y yo siempre decía, no, yo no voy a hacer de esas estadísticas, yo sí voy a ejercer mi carrera y tal, pero pues la vida nunca sale como uno piensa y te va llevando por caminos que ni te imaginas, y precisamente en la universidad, en mi segundo semestre, tuve un problema de la vista que yo pensé que iba a llevar a necesitar lentes y que acabó en el descubrimiento de un tumor en el cerebro. Entonces, pues yo tenía 19 años en ese entonces. La verdad es que fue una cuestión de la noche a la mañana. Sí, me puedo imaginar. Empecé a ver tal cual una manchita con mi ojo derecho y un mes después fui al doctor porque pues siempre dejamos pasar las cosas. Fui al doctor, de hecho a la óptica, acabé con el oftalmólogo que me hizo la resonancia, que me dijo pues es un tumor en el cerebro, y de ahí estuve una semana consultando pues opiniones. En una semana después del diagnóstico me operaron y literalmente después de esa semana pues mi vida nunca fue igual. Nada sucedió como se esperaba que iba a suceder. Los doctores eran muy optimistas en cuanto al resultado de la cirugía. Se complicó más de lo que esperaban, ¿no? Me habían dado una expectativa de una semana, 2, cuando mucho en el hospital. Estuve 6 semanas en el hospital, luego estuve 4 meses en un centro de rehabilitación. Todavía cuando regresé, me dieron de alta del centro, seguía en silla de ruedas, seguía con tanque de oxígeno. Mis primeros meses en la universidad de regreso, después de los 6 meses que estuve fuera, pues fueron compartidos entre rehabilitación y clases. Iba yo a clases en silla y con tanque. Entonces, tal cual, pues mi vida dio un giro por completo. Que, y si quieres podemos irlo platicando como ya más a detalle ahorita en el programa, no fue que eso inmediatamente me llevara a
este tema de elegir la vida. La verdad es que pues después de la cirugía y todo, obviamente primero pasé por un periodo de rechazo, de decir, no quiero saber nada de esto, ¿no? De alejarme por completo. Pero poco a poco pues la vida me fue llevando por diferentes circunstancias, pues a reflexionar sobre todas las cosas que aprendí, a querer compartirlas, que fue lo que inició con, o más bien lo que me hizo querer abrir este blog. Y pues digamos que una vez que empecé a compartir, fue ahí donde empecé a encontrar este sentido que me fue llevando a decirme, pues más bien va por ahí la cosa, ¿no? Sí, sí, compartir tu experiencia me parece pues lo más enriquecedor. Me imagino que en su momento, y es lo más lógico, lo más humano, como tú dices, yo ni quería en ese momento, ¿no? Porque es un poco como las etapas del duelo, ¿no? Pasas por la negación o el enojo, la depresión incluso, ¿no? Porque, bueno, el ser humano tiene la mala costumbre de hacer planes a futuro, ¿no? Sí. Visualizas cómo te vas a ver en 5 años, en 10, incluso las empresas te lo piden, ¿no? Dame tu plan a 5 años, ¿no? Sí. En alguna ocasión, casi tengo un problema porque me dijeron, oye, ¿me puedes dar tu plan de vida en 5 años? Y le digo, pues estar viva. Entonces, casi me matan, me dicen, no, oye, pero ¿qué vas a hacer en 5 años? Le digo, bueno, es que puedo planear muchas cosas y debo de, no lo niego, ¿no? Pero lo principal es estar vivo para cumplir esos 5 años, ¿no? Porque, bueno, incluso en algún momento tu papá comenta de algún amigo que estaba esperando la jubilación y le descubrieron un cáncer y murió al poco tiempo de jubilarse, ¿no? Sí. Y entonces dices, bueno, espero un momento que, no sé, entonces me parece que es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay que vivir el momento que tenemos, ¿no? No quiere decir tampoco atrabancados o, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Y ahora el estrés que nos tiene tan sobresaturados, nos hace tomar decisiones impulsivas, nos hace tomar decisiones rápidas y no siempre las mejores, ¿no? Porque, bueno, en algunos otros programas hemos comentado que lo que más nos hace falta es la reflexión y el silencio, ¿no? Que de alguna manera tú los debes de haber tenido en esos procesos de espera, ¿no? Y de pasar por todas etapas, ¿no? Hace rato comentabas esto, ¿no? Elegir en el momento lo mejor, ¿no? Creo que sí, como tú dices, debes de haber pasado por estas etapas, ¿no? ¿Cómo te llevó en un momento dado a decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que no puedo cambiar, y ahora qué hago con esto, ¿no? Porque mucha gente se queda ahí, ¿no? O dice, ¿saben qué? Pues ahora ayúdenme todos porque yo ya caí acá y ya no hay manera, ¿no? O al revés, dice, tengo esto y ahora ¿qué hago con esto? ¿No? Porque aparte tú eres muy joven, tienes toda la vida por delante, ¿no? Sí. Pues es muy interesante y de hecho creo que se relaciona mucho con lo que comentas sobre el duelo y sobre los planes de vida. Alguna vez una de mis terapeutas, mi terapeuta de deglución, que es algo que yo no sabía que existía hasta que entré al centro de rehabilitación, me comentaba que de las cosas más importantes que se tienen que trabajar con un paciente, que no siempre se trabajan, es precisamente su proceso de duelo. Y es el duelo por una pérdida. Así es. Y lo que me comentaba es que como se trata de temas de salud, un accidente cerebrovascular o cardiovascular o una operación, no sé, lo que pensamos es una pérdida física. Perder, no sé, la capacidad de caminar o de respirar o incluso perder algún miembro del cuerpo. Y esas son las pérdidas en las que pensamos cuando pensamos en el duelo de una persona que sufre un tema de salud de ese tipo. Pero ella lo que me decía que justamente es el tema, ¿no? De por sí no siempre se trabaja el proceso de duelo y si se trabaja, el último que se toma en cuenta es el duelo por la pérdida de tu plan de vida. Así es. Y ese es justamente el tema, ¿no? Creo que ahí es como donde está el meollo del asunto, porque yo después de la cirugía tuve un periodo pues de decir, yo quiero que mi vida vuelva a, entre comillas, la normalidad. Así es. Como que yo esperaba que regresaran las cosas a ser como eran antes, ¿no? Llevar la misma vida, o sea, en mi mente era como, pues, ok, es la cirugía, paso por la rehabilitación y después ya estoy bien y ya otra vez todo es lo mismo. Y obviamente pues no sucedió así, ¿no? Claro. O sea, las cosas cambian, las circunstancias cambian, pero yo cambié también.
Y eso es lo que no había tomado en cuenta en la ecuación, ¿no? Entonces, yo hasta hace poco reflexionando me di cuenta de esto, ¿no? Como de decir, yo de cierto modo, aunque había cambiado y aunque ya no necesariamente me hacían sentido las mismas cosas, como que de cierto modo me estaba aferrando a que yo quería que fueran, como que quería querer las mismas cosas, aunque ya no las quisiera. Y tiempo después me di cuenta de que justamente es esto que me platicaba mi terapeuta, ¿no? Estaba yo viviendo un proceso de duelo, de un plan de vida que yo ya tenía pensado y que no se iba a realizar. No se iba a hacer. Y ese proceso fue el que me fue llevando a esta cuestión, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cada quien también tiene que encontrar el sentido en las cosas que le hacen sentido. Claro. Yo desde niña siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir, hablar, y yo creo que lo heredo de mi papá, entonces pues ahí fue donde encontré como el sentido, ¿no? O sea, escribiendo sobre mi experiencia. Y eso es lo que a mí me empezó a llenar. Sin duda creo que independientemente de lo que a cada quien le haga sentido o el propósito de cada quien, yo creo que siempre el compartir debe ser un elemento, ya sea pues porque trabajo en equipo, porque como yo comparto mi experiencia, porque etcétera, etcétera, hay muchas maneras de compartir, siempre creo que ese debe ser un elemento clave, pero finalmente como encontrar pues en estos momentos de dificultad, combinado con las cosas que tú de por sí te llenan, ¿no? Así ahí es a donde vas encontrando las cosas. Pues sí, lo entiendo perfecto, ¿no? En el sentido también, ahorita estaba acordándome de las personas mayores, cuando les dices ya no puedes manejar, ¿no? Y pues los jóvenes, ¿no? Sus hijos, o no sé, dicen, bueno, es que ya no puede, quítale el coche, le ponemos un chofer, ¿no? Como si el solucionar el manejo fuera la solución. Y no es eso, o sea, el quitarle el coche a una persona mayor significa quitarle la independencia, ¿no? Quitarle la libertad de decir ahorita vengo, adiós, ¿no? Y decirle ya no puedes, ¿no? Y el decirle ya no puedes, ya no es el coche, es una habilidad que tienes y que manejaste a lo largo de 30, 40, 50 años o más, tal vez, ¿no? Es decirte ya no puedes, ya no eres capaz, ¿no? Entonces viene esa pérdida que en sí el coche no significa en realidad nada, o sea, como dicen, pues tomo un Uber, tomo un taxi, tomo lo que sea, ¿no? No es el solucionarle el transporte, es el trabajar, que él entienda que ya creció, que ya es una persona mayor y que ya varias cosas las tiene que empezar a perder. Entonces es como la pérdida, ¿no? De ese estilo de cosas lo que va llevando. Ahora, aquí las cosas es que tú te enfocaste en lo que tenías, ¿no? Porque, bueno, en uno de los programas que tuvimos acá es la depresión, hablábamos, ¿no? Y decía que una gran ayuda para la depresión es precisamente lo que tú comentabas, hablarlo con personas que te acompañen, hablarlo con personas que te apoyen, que estén cercanas a ti, porque bueno, finalmente, como dicen, lo que te quedas adentro te va acabando también, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, en algunos casos los blogs, todo este tipo de cosas, en una forma positiva ha ayudado mucho, ¿no? Porque siempre encuentras personas que comparten lo que tú tienes, ¿no? Que han pasado por lo mismo y que te puede también ayudar en este sentido. La pregunta aquí sería, ¿cómo te enfocas en lo positivo? O sea, porque podemos hablar de las etapas del duelo, ¿no? Pero eso no quiere decir que las etapas se vayan llevando en orden, ¿no? Que primero entra, digamos, para recordarlas un poco, la negación, el enojo, la depresión, ¿no? Hasta que llegas a la aceptación. Ya me salté una. la negociación, la negación, la negociación, luego la depresión y el enojo y al final la aceptación, ¿no? Entonces, si nosotros siguiéramos el camino como en orden, estoy en negación, ok, ahora voy a negociar, ¿no? Ya después voy a enojarme, ya después voy a deprimirme, ¿no? Ojalá, ¿no? Puedes caer en la aceptación al principio, luego volverte a enojar, luego volver, ¿no? El caso está en que hay personas que se quedan como cicladas en alguna etapa. Y siempre es el enojo, siempre es la frustración, o siempre es el negarlo, ¿no? O sea, yo conozco personas que tienen enfermedades y no la tengo. Y en lugar de cuidarse y decir, pues no sé, en algunos casos, por ejemplo, las he visto de diabetes, ¿no? Por ejemplo, no comas esto, no comas el otro, ¿no? No me pasa nada, no va a pasar nada, no, los médicos son unos exagerados, ¿no? Esa es una negación, es decir, no, yo voy a salir adelante, ¿no? Hasta que, bueno, la madre, como dicen, ¿no? Dios perdona siempre.
el ser humano a veces, pero la madre naturaleza nunca, ¿no? Exacto. Entonces, pues la cobra, ¿no? ¿Cómo lograste, ¿no? ¿Qué tipo de características o fortalezas descubriste en ti que te hicieron enfocar en lo que sí tenías, en lugar de lo que no tenías? Que creo que eso es lo más importante en la vida, porque a veces nos quedamos en lo que no tengo en lugar de ver lo que tengo. Pues yo siempre recalco mucho la importancia de lo que fue para mí mi familia en ese proceso. Porque realmente pues en esos momentos uno no... Híjole, es muy complicado, ¿no? Sí. Pasas por mucho miedo, pasas por momentos, pues, a lo mejor no de negación, o sea, sí, pero no es lo que estoy hablando, ¿no? Sino más bien como de, pues, de preguntarte muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? No puedo creer que está pasando esto. Pero creo que, y esto es algo de lo que he leído que me parece un tema muy interesante, que es cultivar la esperanza. Yo nunca había escuchado de la esperanza como una capacidad que se puede trabajar y que se puede cultivar y sobre todo que se puede aprender. Qué interesante, de hecho yo tampoco, es algo nuevo para mí también. Sí, hay una autora que se llama Brené Brown y ella, su tema de investigación es la vergüenza, pero eso la ha llevado a descubrir muchos otros temas. Ella menciona en uno de sus libros justamente esta capacidad que nosotros tenemos de aprender la esperanza y por qué es tan importante para los padres enseñarle a sus hijos a tener la esperanza, ¿no? Entonces creo que ahí fue un tema clave para mí, que sin yo saberlo y sin que mis papás lo fueran haciendo a lo mejor como conscientemente o a propósito, siempre desde niña pues se me cultivó esa capacidad, ¿no? Entonces, aunque yo estuviera en un momento extremadamente difícil, en un momento de verdad de decir, híjole, y de incluso tener miedo pues de morirme, nunca perdí esa esperanza. O sea, yo siempre pensaba que las cosas se iban a arreglar, que iban a salir bien, poniéndole bien lo que quiera cada quien entender, ¿no? Que iba a volver a caminar, o que no me iba a morir, o que etcétera, 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 pero en general que iba a salir de ese momento. Y eso es algo que, aunque tuve mucho miedo y de verdad había noches en las que no me quería ir a dormir y me peleaba con las enfermeras porque me daba miedo que si me dormía ya no me iba a despertar al siguiente día, pero en el fondo creo que siempre hubo eso, ¿no? Esa esperanza de creer que las cosas van a estar mejor. Y bueno, ahí sí creo que totalmente es una cuestión de que es algo que yo aprendí, ¿no? Que es una convicción o una determinación que vi desde niña y que crecí aprendiendo. Y ahí pues sí entra un tema muy, muy fuerte de la educación con la que creces, que no es tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, sino lo que ves, ¿no? Y lo que la forma en la que aprendes a vivir. Bueno, eso me queda claro porque, bueno, tu papá que se dedica a la educación siempre ha dicho que repite mucho la frase de que los educadores son los profesionales de la esperanza, ¿no? Y me parece un punto muy importante. No sé si ahorita pasando este segmento de anuncios que vamos a parar un poquito, la esperanza creo que es algo que los mexicanos hemos estado perdiendo en nuestro país, ¿no? Y me parece que si la esperanza la puedes recuperar, acrecentar, ¿no? Educar incluso, ¿no? Alentar, es algo que como país ahorita nos está haciendo mucha falta, ¿no? Porque hablas con las personas y te dicen para qué votar, para qué hacer esto, el país va a hacer lo mismo. Entonces se ha perdido como esa esperanza de tener un país mejor, ¿no? Entonces creo que la esperanza sí es algo necesario en todos los ámbitos. Ojalá ahorita en una pausa, después de que regresemos, nos puedas explicar un poquito más acerca de esto. En un momento estamos con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar en un radio por medio de Facebook y de YouTube. Gracias.
UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Bienvenidos, nuevamente estamos aquí en el programa Hacer para Ser. Nos acompaña Mariana López González en este programa que se llama como su blog, Elegir la Vida, ¿no? Donde ella nos explica pues esta situación en la que nosotros a veces en determinados momentos nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que elegir caminos en los que no habíamos pensado, caminos que ni siquiera habíamos considerado y que bueno, normalmente a lo mejor no tan fuertemente como le pasó a ella, pero sí nos pasa a todos, ¿no? La vida no siempre es como la planeamos, la vida no va por los caminos que nosotros decidimos y bueno, si todo lo pudiéramos controlar, pues sería fantástico, ¿verdad? Entonces una de las cosas también que tiene que aprender el ser humano es que no controla las cosas, ¿no? Tiene que aprender a ser más flexible, tiene que aprender a enfrentar, tiene que aprender sobre todo a ver esta parte positiva, ¿no? Ahorita estábamos hablando un poco de cómo generar la esperanza, que me gustaba mucho, y me parece que también va relacionado un poco con unos talleres que acabas de impartir también. Entonces, creo que es importante. La persona, ahora estamos trabajando mucho con nosotros mismos. No sé por qué en épocas anteriores o era una vida más tranquila, no lo sé, o no sé si los problemas sí tenían obviamente las generaciones anteriores los mismos, pero creo que no vivían, por ejemplo, la inseguridad que tenemos nosotros ahora, que se ha acrecentado. Y todo esto nos ha llevado un poco a regresar al momento, ¿no? Tienes que tener paz, tienes que tener reflexión, tienes que hacer yoga, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Tai chi, que te lleva como, dedica momentos a ti mismo, ¿no? Cosas que antes ni siquiera se hubieran pensado, ¿no? El ruido es constante, la música es constante. De hecho, estaba leyendo un poco en tu blog acerca de lo que decías del silencio. Entonces, eso nos lleva a vivir un poco, por decirlo de alguna manera, atropelladamente, ¿no? Vamos resolviendo a toda velocidad, arreglando las cosas a toda velocidad, y de repente, ¡pum!, la vida nos pone en alto. Y nos dice, a ver, párate ya, ¿no? Y bueno, en la parte más tranquila podemos decir una enfermedad, ¿no? O sea, venía yo trabajando como un loco,
¿no? Un loco, y de repente el cuerpo dice, ¿sabes qué? Aquí llegué. O sea, ni me das la suficiente gasolina, ni me pones el aceite, ni me checas las llantas, por hacerlo en una comparación con un coche, y simplemente me desmorono, ¿no? Y a lo mejor me desmorono un día, o 3, o 5, o un mes, depende también qué tanto hayas abusado, porque realmente creo que es lo que menos hacemos, ¿no? No tengo tiempo de hacer ejercicio, pues sí tienes, si lo buscas lo encuentras, ¿no? A veces es que no tienes la determinación de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, sí que nos comentes, cuando la vida te pone estos saltos, ¿no? ¿Cómo empiezas a ver las cosas? O sea, ¿cómo realmente dices, una vez superado lo que comentábamos hace rato y que por lo que todos pasamos, ¿no? Que ya llegaste a un nivel de aceptar y decir, bueno, ok, la vida no va a regresar a lo que era antes, porque ni yo soy la misma o no soy el mismo, y las cosas las tengo que enfrentar de otra manera, ¿no? Incluso en algunos momentos, y no sé si te pasó a ti, a veces hasta agradeces que haya pasado lo que pasó, porque de alguna manera te hace una persona más valiosa, te hace ver otros ángulos y te hace rescatar muchas cosas que a lo mejor en tu vida ni siquiera hubieras tomado en cuenta, ¿no? Sí. Ahorita que dijiste esto, me acordé de una frase que dice un hermano, me parece benedictino, que se llama David Steindl-Rast, algo así, es alemán, y él dice que no podemos estar agradecidos por todo, pero sí podemos estar agradecidos en todo momento. Entonces, siento que de cierto modo esa es una frase que ha estado muy presente en mi vida, porque pues ciertamente no es que agradezcas como tal el hecho de la enfermedad o el accidente o lo que sea que te haya sucedido, pero agradeces lo que te hizo ver. O lo que te hizo aprender. Agradeces la oportunidad en el hecho, ¿no? Y entonces él dice esto, ¿no? Dice, nadie puede estar agradecido de una guerra, por ejemplo, pero a lo mejor puedes estar agradecido de lo que aprendiste de ese momento o de que eso te unió más con tu familia, no sé. Entonces es eso, ¿no? Como estar atentos a encontrar los regalos que están encerrados en esos momentos. Y ahí ya un poquito menos, a lo mejor espiritual o filosófico, yéndonos con Steve Jobs. Él tiene una plática en la que habla de conectar los puntos hacia atrás. Creo que es como muy conocida esa plática, pero a mí me hace mucho sentido porque, pues ciertamente, ¿no? Yo ahorita escribo en mi blog y digo, no, sí, es que ese día que en el centro de rehabilitación, desperté y mi mamá me había dicho X cosa, en ese momento yo no había visto nada, ¿no? Y lo veo hacia atrás y digo, es que en ese momento fue cuando aprendí esto y a partir de eso empecé a... Entonces es como este ejercicio constante de estar haciendo pues un análisis, ¿no? De las cosas que vas viviendo, de las cosas que vas aprendiendo y de las cosas que van cambiando. Justamente hablando del tema ese que me decías del taller que di, se llama Renace y es un proceso que diseñé basada en mi propio proceso de cambio, pero que tiene estos elementos, ¿no? Uno de introspección, de conocerte, de conocer realmente quién eres internamente y no tanto basándote qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nos basamos en las circunstancias y las circunstancias nos definen, entonces ahí es cuando empezamos lo del plan de vida, ¿no? Es que yo iba a ser diseñadora, o es que yo manejo, o es que yo hago esto y esto y esto, y esas son las cosas que de cierto modo nos van definiendo. Perdón. No te preocupes. Son las cosas que de cierto modo nos van definiendo y que sin eso nos perdemos. Pues es muy importante aprender a descubrir quiénes somos sin definirnos con nuestras circunstancias o con las etiquetas que de cierto modo nos vamos poniendo a lo largo de la vida o nos van poniendo a lo largo de la vida y nosotros nos grabamos. Pero es lo padre, lo importante de conocerse justamente es que a partir de ahí podemos ya mudarnos a esta cuestión de, bueno, ahora que sé quién soy, ¿cómo le hago para lo que sigue, ¿no? ¿Cómo enfoco? ¿Qué camino escojo? ¿Hacia dónde me voy? Que son todas estas preguntas que creo que tenemos
actualmente, y que esto que comentabas de que nos estamos como regresando a esta introspección, creo que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Yo platicaba hace poco con algunas personas de mi familia que estábamos hablando como esta, que cada vez es más generacional, ¿no? De gente de mi edad para abajo, esta cuestión de qué hago con mi vida, hacia dónde me voy, que decíamos... Sobre todo buscar más la calidad de vida, ¿no? Exacto, sí. Que siento que llegamos a este punto que dices, ¿no? Así como tú llegas a un punto en el que tienes tanto trabajo que tu cuerpo te dice alto, creo que en el mundo estamos llegando a ese mismo punto, ¿no? Así es. Tantas opciones, tanto, yo siempre digo, ¿no? Esta cuestión de vivir al máximo y de tal y no sé cuánto, que nos lleva a buscar cosas afuera, nos está llevando a un momento de decir, espérate, tal vez hay que buscar más bien adentro, ¿no? Así es. Entonces, pues justamente en esa línea va el taller, ¿no? Como ver adentro para después, ok, ya que me conozco, me he quitado mis etiquetas, estoy como consciente de quién soy yo y qué son las circunstancias, ahora sí cómo lo enfoco y hacia dónde voy. Sí. Entonces es un tema interesante pues que involucra muchísimas de las cosas que hemos estado platicando, ¿no? La esperanza, el sentido, el ver lo positivo, los aprendizajes, y pues es un camino y un proceso, ¿no? Nunca acabas y nunca lo dominas. Así es, porque aparte vas cambiando, ¿no? Exacto. La persona fluye, ¿no? Eso, en coaching se trabaja mucho el que la persona descubra sus propias fortalezas. ¿Qué pasa? Que muchas veces repites frases como, yo nunca podría hacer esto, no tendría la fuerza para hacer esto, ¿no? Como que nosotros mismos nos vamos limitando y la realidad es que nunca te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que la vida te enfrenta, que esa es también otra de las cosas, ¿no? Y te das cuenta que no solamente tenías la fortaleza, sino que eres capaz de ir más allá. Sí. La cosa es conocerte. Eso es lo más curioso de todo, ¿no? Que la imagen que tenemos de nosotros mismos, o nos la hemos formado por comentarios de los demás, o la formamos a partir de nuestros fracasos, en lugar de nuestros triunfos, ¿no? Sí. Pero no los fracasos como aprendizaje, sino los fracasos como derrota, ¿no? Y muchas veces el miedo, la vulnerabilidad también no nos hace volver a enfrentar las cosas. Entonces, curiosamente podemos conocer perfectamente bien a la persona, y bueno, perfectamente le pondría comillas porque también todos cambian, ¿no? Pero digamos que razonablemente bien a las personas que tenemos junto a nosotros y no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y a veces ni siquiera creemos la imagen que los demás están dando de nosotros. Claro, sí. Entonces, ¿cómo sabemos lo que podemos y no podemos enfrentar si no sabemos ni siquiera lo que somos, ¿no? Eso es lo más complicado, ¿no? Sí. Lo más difícil. Y también ha pasado, y lo he visto, por ejemplo, en muchas personas de mi edad, que se contentan con vidas en las que no son felices, pero porque creen que no pueden enfrentar la vida de otro modo. Y eso sí se me hace lo más triste, ¿no? El dedicar los últimos años de tu vida a dejarlos en una vida no infeliz completamente, pero tampoco feliz, porque no te crees capaz de enfrentar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Cómo trabajas este tipo de cosas que aparte curiosamente es lo más frecuente, ¿no? Es lo que más pasa, ¿no? Sí. Sí, pues en cuanto a lo que dices de la imagen que nos pintamos de nosotros mismos, hay una autora que trabaja el tema de la autocompasión que se llama Christine Neff, y ella dice que es como ver un bodegón de Cézanne y confundir el bodegón con el plato de fruta y luego frustrarte de que no te lo puedes comer. Y entonces dice, así es, nosotros nos pintamos una imagen de nosotros, pero confundimos la imagen que pintamos con el plato de fruta, ¿no? Y entonces se vuelve un tema de vida o muerte pintar una imagen, una buena, ¿no? Imagen, entre comillas, de nosotros, ¿no? Como estos términos de lo bueno y lo malo. Así es. Y entonces pues nos vamos como envolviendo en esta imagen que estamos tratando de construir, y eso de cierto modo, como dices, nos limita, ¿no? Porque entonces nos da miedo salirnos de esa imagen o fallar o caer en el cajón, entre comillas, de las cosas que están mal. Claro. Y entonces pues nos vamos quedando en lo que pues es más fácil, lo que ya sabemos. Nuestra zona de confort, ¿no? Exacto. Porque la vida nos encanta estar en la zona de confort. Esto manejo, esto sé, aquí voy bien, no me tengo que preocupar, ¿no? Sí. Pero me acuerdo una vez en algún momento platicando con una psicóloga,
me decía, tú no te preocupes por cambiar, o sea, si tú no cambias, la vida te empuja. Ah, claro. O sea, eso realmente se me quedó muy, muy grabado, porque nos aferramos, ¿no? Pero la vida está atrás dándote unos empujones contra los que puedes decidir. O me rebelo, que no va a servir de nada, o lo acepto y saco lo mejor, ¿no? Sí. Que en este caso fue lo tuyo, ¿no? Una gran capacidad de resiliencia, sobre todo, ¿no? La fortaleza para enfrentar los problemas, los rasgos que nosotros tenemos para enfrentarlos, para salir adelante. Y bueno, ahorita en unos momentos más vamos a ir a una pausa, pero me gustaría que nos platicaras, porque he estado incluso en algunas de ellas, ¿no? Esas experiencias que tienes donde has llamado a personas que han enfrentado situaciones muy, muy fuertes, y cómo han hecho ellas para salir adelante y para salir adelante bien. O sea, para salir viendo la vida con optimismo, con las cosas, obviamente pasando por los procesos. Y bueno, me parece muy enriquecedor el compartir esto, y sobre todo que el ser humano también se dé cuenta, porque hay un dicho que dice, siempre es más verde el pasto del vecino, ¿no? Siempre creemos que nuestra vida es miserable y la de los demás es mejor, ¿no? O sea, mi pasto está horrible, ve el verde del vecino, y no te das cuenta que ni el vecino ni siquiera es verde. Sí. No, porque siempre queremos, no, siempre vemos hacia arriba, nunca vemos hacia abajo, cosa que también me parece importante, ¿no? El saber por qué no aprecio lo que tengo en lugar de estar anhelando lo que no tengo. ¿No? Si de veras vemos que nos ha afectado mucho esta etapa publicitaria de tienes que tener y tener y tener, y la mercadotecnia, y entonces te hace sentir infeliz, te hace sentir frustrado, no te das cuenta que la misma televisión la ves en 30 pulgadas que en 60, ¿no? Pero quieres 60 o 70, y, ¿no? Sí. 4K y demás. Se nota que mi hijo estuvo en vacaciones, porque yo no sabía nada de eso. No sabía nada de tecnología y aprendí un poco. Pero, ¿por qué, no? O sea, en realidad, ¿por qué más? ¿Por qué más, no? O sea, ahorita era 4K, después era 10K, ¿verdad? Perdón, todos los de tecnología, no sé si eso llega a existir, ¿no? Pero eso, y de repente la vida te dice, alto, párate aquí, ¡pum!, ¿no? Y dices, wow, espérame, ¿no? ¿De dónde saco esta fuerza? Tú me decías, la parte familiar fue muy, muy importante, y creo que sí, el ser humano solo no puede, que esa es otra de las cosas también que manejamos. Somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos a los demás, y a veces no nos damos cuenta cuánto, ¿no? Creemos que todo podemos solos, hasta que finalmente la vida dice, aquí, ¿no? Regresa a lo básico, ¿no? Pues me gustaría mucho que platicáramos un poco de estas experiencias tuyas, de lo que estás manejando ahorita, en tus talleres, en estas experiencias que has estado dando, y finalmente en el siguiente bloque nos comentas qué rasgos crees que fueron los más importantes, ¿no? Claro. Que hacen salir a las personas, ¿no? Porque bueno, en la resiliencia se habla incluso hasta del sentido del humor, ¿no? Que es una de las cosas que te permite enfrentar, ¿no? Claro, hay muchas otras, ¿no? ¿Cuáles crees que sean los rasgos que realmente hagan que la persona enfrente con más fuerza, y sobre todo tomar en cuenta que el ser humano es perfectible? Entonces a lo mejor alguien nos escucha y dice, ay, acaba de decir sentido del humor, yo no tengo, o sea, a mí eso no me gusta, soy una persona seria. Bueno, no necesitas ese precisamente, o sea, hay otros específicamente, ¿no? Que te hacen salir. Pues entonces regresamos en unos minutos. Recuerden que nos pueden escuchar en un radio a través de YouTube y de Facebook. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión.
Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Estamos en el programa aquí en nuestro tercer segmento, platicando un tema muy interesante que es elegir la vida. Nos acompaña Mariana López y bueno, creo que es importante. Todos pasamos por tribulaciones, algunos más fuertes, algunas menos, algunas yo creo que todos fuertes, pero no sabemos porque pensamos que la vida de los demás siempre es mejor que la nuestra. Y bueno, en el último corte platicábamos acerca de estos rasgos de la resiliencia y cómo Mariana también se ha dado la tarea de buscar personas que pues son un ejemplo también en enfrentar los obstáculos como un medio para compartir, ¿no? Para enseñarle a otras personas que todos podemos realmente si nos lo proponemos, ¿no? Sí, pues bueno, para poner un poquito en contexto de lo que te refieres es el proyecto de Revelaciones, ¿no? La serie documental que estuve trabajando este año, que justamente nació por este cuestionamiento que tú haces, que yo me hice en algún momento de decir, ¿cuáles son las motivaciones humanas fundamentales que mueven a la gente para salir adelante en temas de adversidad, independientemente del contexto de donde vengan o de la situación que estén viviendo? Para mí era muy importante que hubiera una gran diversidad, o más bien conocer una gran diversidad de historias, en el sentido de que no todas tuvieran el mismo tipo de problema. De problema, exacto. Porque creo que sí tendemos a decir como, no sé, pues en estos casos de enfermedad o así, no es, híjole, es que yo no viví esto, ¿no? Yo no pasé por esto otro, o no, wow, qué fuerza tiene esta persona. Así es. Pero no nos damos cuenta que esas motivaciones son motivaciones que están presentes en todos, independientemente de la situación en la que estamos. Entonces, en Revelaciones, este documental, entrevisté desde gente que vive con cáncer, con cuadriplegia se dice, aprendí en el documental, hasta gente que simplemente pues tuvo un cambio de carrera en la universidad y está optando por otro camino o optando por una vida sustentable. O sea, son temas muy diferentes que yo quería explorar justamente para eso, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos que salen, que hacen que la gente viva una transformación y la viva pues con este sentido y con este propósito?
Definitivamente uno de los temas que salió a lo largo de todas las entrevistas y que creo que no podemos evitar o no podemos no mencionar es el tema de la gente que está a nuestro alrededor, como tú decías, o sea, somos seres sociales, ya sea la familia, los amigos, o llámese quien quiera que sea que está a tu alrededor, eso es algo que siempre sale a relucir. Pero otra cosa también es pues esto, ¿no? Como enfocarse más en el sentido dentro que Así afuera. Y esto que comentabas de que pues queremos algo más grande, queremos más cosas, más viajes, etcétera, creo que nos ha llevado un poquito a perder como la capacidad para ver el sentido en las cosas, entre comillas, normales, me gusta más la palabra cotidianas. Y es en donde yo he estado tratando como de hacer este ejercicio, incluso a través del blog, de regresar nuestra mirada a la cotidianidad, ¿no? A ver el sentido en los momentos del día a día, porque pues sí se ve mucho, ¿no? En Instagram o en YouTube o en Facebook, estas experiencias extraordinarias, viajes, subir la montaña, no sé, cosas que te transforman. Pero dices, realmente de los 365 días del año, ¿cuántos días de esos son experiencias de este tipo? Así es. Nuestra vida en su mayoría pues son situaciones cotidianas, es pues despertarme, venir hoy a platicar contigo, no regresar y trabajar. Así es, y el tema es que como tenemos tantas opciones para buscar afuera, pues estamos perdiendo este sentido en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que está adentro. Y entonces, pues cuando la vida nos pone un alto o perdemos algo o nos quedamos en una situación de, entre comillas, menos de lo que teníamos, pues ahí, nos perdemos, ¿no? De pronto como que el piso se nos mueve y decimos, ay, ahora qué hago con mi vida si ya no tengo todo lo que tenía antes. Yo cuando estaba en el centro de rehabilitación, haciendo un poco como mención de este tema que decías también de la comparación, me acuerdo que yo me sentía fatal, ¿no? O sea, me sentía pero en el peor momento de mi vida. Después de que entré yo al centro, entró un señor que se llamaba Genaro. Yo afortunadamente todas las secuelas que tuve fueron físicas, ninguna fue cognitiva, entonces en ese sentido pues estaba muy bien. Genaro sí perdió tema cognitivo, no el lenguaje, no podía comunicarse, y yo lo veía de pronto en terapia cómo se frustraba y lloraba porque no podía comunicarse, y yo decía, híjole, yo estoy súper bien, ¿no? Y después de Genaro entró una señora que se llamaba Margarita, y Margarita de plano perdió todas, no sé exactamente cómo se llama o cuál era la condición que tenía, porque ella respiraba por sí sola, o sea, no estaba, digamos, conectada a ningún aparato, pero estaba dormida todo el tiempo, era como una especie de coma, solamente que ella, sus funciones vitales como respirar, las podía hacer por ella misma. Entonces, todos los días la acostaban en la cama en el gimnasio y estaba dormida todo el día. Y lo único que hacían era ponerle sonidos, ponerle texturas. Y pues no sabían si algún día iba a despertar, ¿no? Y yo veía y decía, híjole, Genaro está súper bien. O sea, entonces realmente, y no es tanto una cuestión de decir siempre se puede estar peor, porque se me hace como algo muy... un enfoque como más negativo, hacia abajo, sino más bien es como decir, aprecio lo que todos tengo. estamos, exacto, todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos algo por lo cual vivir, todos tenemos esta semillita de esperanza de la que hablábamos, ¿no? Que finalmente, un tiempo después de que me dieron de alta, me enteré que Margarita sí despertó y me dio muchísimo gusto, pero pues siempre hay algo por lo cual vivir, ¿no? Y creo que entonces ahí es a donde entra el tema de aprender a cultivar la esperanza, de aprender a creer en algo más grande que tú, ¿no? Así es.
pues que te hace ver que hay cosas para las cuales vivir. O sea, el chiste es tener algo hacia dónde estás caminando. Tener aunque el camino cambia y la meta cambia y como dices, de pronto la vida te pone un camino que dices, ¿y por dónde iba? Sí, ni siquiera había pensado en este. Pero siempre tener un horizonte. Esto que tú comentas lo maneja un poquito Álvarez de Mon también en su libro que se llama Desde la Adversidad, ¿no? Y va igual analizando historias de personas. Entre esas recuerdo muy bien que analiza la de Christopher Reeves, el famoso Superman, que pues quedó en un salto a caballo y quedó cuadrapléjico, ¿no? Así se dice. Cuadriplejía. El caso está en que lo más curioso es que él hizo muchísimo más en su vida y muchísimo más a los demás a partir del accidente que como actor, ¿no? Que aparte, bueno, tampoco se iba a ganar una supernominación, ¿no? Era el actor de Superman, ¿no? Era conocido por guapo, por las películas de Superman, pero bueno, no estamos hablando de un trabajo de cine así que realmente tocara la excelencia. En el momento en que él sufre el accidente, inmediatamente su vida da un giro que él acepta, ¿no? Y transforma todo lo que está haciendo. Entonces me parece que es muy importante. Creo que si podemos sacar un poco de reflexión de todo lo que tú nos has comentado hasta ahorita, ¿cuáles son los rasgos que tú dirías? Primero, hablamos un poco de la claridad hacia uno mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas, no? Segundo, también, ¿cuáles son mis rasgos para enfrentarlo? Yo a veces mencionaba hace rato el sentido del humor. Bueno, no todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Con qué cerraríamos ahorita? ¿Cuál sería tu última recomendación ahorita que estamos ya cerrando el último segmento? A estas personas que la vida de repente las enfrenta y que a lo mejor sus cargas para nosotros son pequeñas, pero bueno, cada quien tiene la carga al tamaño de lo que le toca, ¿no? Entonces, cuando sentimos que estamos abrumados, que nos pasa esto y que dices, ahora, ¿para dónde sigo? ¿Cuál sería como el consejo que tú darías? Pues yo creo que es lo que siempre digo, ¿no? Uno es sí conocerte, conocer tus fortalezas, identificar también cuáles son las limitaciones reales que sí tienes, ¿no? Porque muchas de las limitaciones son cosas que nosotros nos ponemos, pero muchas otras son también, ¿no? Muchas otras también son limitaciones reales, físicas, de salud, de circunstancia, de lo que tú quieras, ¿no? Y a partir de eso, entonces sí, ver cómo tener este horizonte. O sea, se habla mucho de seguir nuestra pasión, de estas cosas hoy. Lo que yo leí alguna vez y es la invitación que yo quiero hacer es no seguir tu pasión, no seguir, simplemente seguir tu curiosidad. O sea, vivir caminando hacia un horizonte. Claro. Sea el horizonte que sea, puede cambiar ese horizonte cuando sea. Pero habrá otro horizonte. Y obviamente, y eso es algo que yo siempre recalco, paso a paso y despacito, ¿no? Yo no soy una persona que se aviente a las cosas, ¿no? Yo les digo a mis amigas, yo nunca me aventé a la alberca, o sea, yo no me aviento al agua fría, yo me bajo por la escalerita y voy bajando y me voy acostumbrando al agua fría y ya luego me meto. Entonces creo que justamente tendemos a admirar a la gente que se avienta al agua fría y eso hace que de pronto digas, híjole, yo no puedo. No, pero cada quien lo va a hacer a su manera y a lo mejor más eficientemente, ¿no? Exacto. Pues mil gracias, Mariana. Realmente podríamos cerrar incluso con la frase de Víctor Frank del campo de concentración que decía, todo me pueden quitar menos la capacidad de decidir cómo enfrento las cosas, ¿no? Exacto. Y creo que eso es lo que tenemos, ¿no? Esa capacidad de decidir cómo enfrento, positiva o negativamente, y hacia dónde hago que todas mis fortalezas crezcan y yo también siga dando como persona, porque siempre podemos dar a los demás y a nosotros mismos, independientemente de lo que tengamos o creamos que hemos perdido. ¿No? Mil gracias, Mariana, por acompañarnos. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Hacer para Hacer. Soy Isabel Gómez Vallarta y nos pueden escuchar en Un Radio a través de YouTube o Facebook.